y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Les invito a abrir el santo libro de Dios en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Dice el versículo 6 en adelante. Entonces, un ángel que volaba por medio del cielo, que traía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. El segundo ángel lo siguió diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Anoche quedamos considerando el mensaje del segundo ángel, el mensaje de los tres ángeles es el último mensaje de Dios, la última amonestación, el último mandato divino para los habitantes del planeta Tierra, justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a completar el mensaje del segundo ángel hablando de esa mujer que está sentada sobre una bestia. Y vamos directamente a ver cómo Dios simboliza a Babilonia. La slide número 18. ¿Cómo simboliza Dios a Babilonia en Apocalipsis capítulo 17? Vamos a buscar Apocalipsis 17 comenzando con el versículo 1. Slide 19. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven acá, yo te mostraré el castigo de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Versículo 2, con ella han fornicado los reyes de la tierra, moradores de la tierra. Próxima slide. Se embriagaron de su fornicación. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La mujer, versículo 4, estaba vestida de oro, de púrpura, de escarlata, adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. Versículo 5, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Esa fue la slide número 23. Aquí encontramos nosotros que Dios nos habla de esta mujer ramera, una prostituta, y la simboliza con una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro. Anoche vimos qué representa una mujer en profecía bíblica. ¿Se acuerdan? ¿Qué representa una mujer? Muy bien, una iglesia. Una
Dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios 11:2, porque os celo, un celo de Dios, pues os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. La iglesia de Cristo es una virgen pura, una mujer pura. Pero esta otra mujer de la cual estamos leyendo es una prostituta, una ramera, representa la iglesia falsa. En el libro de Apocalipsis encontramos dos mujeres. La primera, la acabamos de leer, la prostituta, slide número 28, dos mujeres, la primera la prostituta y la segunda la mujer pura. La mujer pura representa la iglesia verdadera, la prostituta representa la iglesia falsa. Dos mujeres, pero también son dos ciudades. La primera, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. La otra es Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Noten, dos mujeres, dos ciudades. Babilonia, la ramera, y Jerusalén la Nueva, la esposa del Cordero. Esto fue lo que vimos. Ahora vamos a ver un poquito más adelante el simbolismo de cada una de estas cosas, y cada uno de estos símbolos es comprobado por la misma palabra de Dios. Ya estudiamos que una mujer, próxima slide, representa una iglesia. Una mujer pura representa la iglesia verdadera. Una mujer prostituta, una ramera, representa la iglesia falsa. Apocalipsis 17:15 nos dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que, ¿qué representan las aguas? Muy bien, representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. También se nos dice que con esta mujer han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son los líderes políticos de este mundo. Y también se nos dice que todos han bebido del vino del furor de su fornicación. El vino entonta los sentidos. Ese vino representa las falsas enseñanzas con las cuales ha emborrachado la mujer falsa a todos los reyes de la tierra y a los habitantes de la tierra. Y estar borracho significa estar entontecido, estar engañado. El final número 30. Ahora slide número 31. Ya hemos visto que la mujer está blanco. Vamos a ver un poquito de los colores ahora con la cual está vestida la ramera. La mujer pura está vestida de blanco. El blanco es símbolo de la pureza. Mientras que la mujer ramera, nos dice Apocalipsis 17, que está vestida de púrpura y escarlata. El color escarlata es el color rojo, y en la Biblia el color rojo representa el pecado. Isaías 1:18, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí tienen los dos colores. El blanco, la pureza, la limpieza espiritual. El rojo representa el pecado, representa la iniquidad, la injusticia. La mujer ramera está vestida de escarlata, color rojo, y está vestida de púrpura. El color púrpura se consigue con la mezcla del azul y el rojo. Cuando usted mezcla el color azul y el color rojo, saca el color violeta o púrpura. El color azul en la Biblia representa los mandamientos de Dios. Números capítulo 15, nos dice allí en el versículo
38. Di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color, ¿qué? ¿Qué color? Azul, versículo 39. ¿Para qué servía el color azul? Os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón, de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos para Jehová vuestro Dios. ¿Qué significa prostituirse? Prostituirse es ir tras los dioses falsos, es violar los mandamientos de Dios. Por eso la mujer ramera está vestida de púrpura y escarlata. Mezcla de pecado, pero dice que guarda los mandamientos de Dios, dice enseñar los mandamientos de Dios, pero en realidad son mandamientos cambiados, adulterados. Y justamente eso vamos a descubrir en esta noche, que los mandamientos de Dios fueron adulterados por la mujer falsa, la ramera. Entonces, Babilonia, slide número 33, que representa el sistema de Babilonia. Aquí estamos viendo nosotros que el misterio de Babilonia, la grande, representa el sistema religioso corrupto. La ciudad de Babilonia tuvo su origen cuando Dios confundió las leyes en la Torre de Babel. El término Babilonia en la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, representa confusión religiosa. Babel quiere decir confundir, Babilonia quiere decir confusión religiosa. Y justamente Babilonia representa eso, esa gran confusión religiosa. Aquí vemos dos mujeres, hablan del choque de dos grandes sistemas religiosos, completamente diferentes, incompatibles el uno con el otro. El choque de dos iglesias, dos religiones, dos sistemas religiosos. Por un lado, tenemos a Cristo con su palabra, con su verdad. Él nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por el otro lado, tenemos las enseñanzas de los hombres, el error, llevando a los hombres a confiar en el hombre para su salvación, a venir y a ofrecer cultos que Dios no puede aprobar, cultos corruptos, paganos, especialmente a confiar en la salvación en el ser humano para obtener esa salvación. En lugar de venir directamente a Dios, te enseña a ir a un ser humano para recibir el perdón de Dios. El sistema divino está basado en la palabra de Dios. Así está escrito. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Esa es la base y fundamento de toda la verdad. Mientras que el sistema humano está basado en las tradiciones de los hombres, las grandes iglesias, catedrales, para impresionar los sentidos del hombre, pero no está basado en una así está escrito, en la palabra de Dios. Ahora, ya vimos que el blanco representa la pureza no solamente de carácter, pero también la pureza de enseñanza, la pureza de doctrina. Por eso la mujer pura es como una virgen pura, la virgen vestida de vestiduras blancas, como la novia del Cordero, la esposa del Cordero, mientras que la otra mujer está vestida de escarlata. Nos dice en el versículo 3 de Apocalipsis, la mujer estaba vestida de púrpura, próxima slide, y escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano una copa
de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, las impurezas de su inmoralidad sexual. Así representa la Biblia esas doctrinas falsas de la antigua Babilonia. Nuevamente, la Biblia nos dice que esta mujer tiene una copa en la mano, pero la copa está llena de abominaciones y de impureza de su fornicación. En la Biblia encontramos dos copas mencionadas. Por un lado, en el Salmo 116, en el versículo 13, nos habla de la copa de salvación. Esa es la copa que todos nosotros debemos beber para ser salvos. Y Cristo es el que llena esa copa en nuestra vida. Por otro lado está el vino de Babilonia, la copa de oro que la mujer ramera tiene en su mano. Esa está llena de las inmundicias de su fornicación. El libro de Apocalipsis predice que miles serán engañados cuando las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia entrarían en la iglesia. Fíjense bien lo que estoy diciendo. El apóstol San Pablo, el apóstol San Juan, nuestro Señor Jesucristo y la mayoría de los apóstoles profetizaron que vendría una gran apostasía dentro de la iglesia. Vamos a leer por lo menos 1 o 2 versículos donde hablan de cómo esta apostasía entraría en el mismo templo de Dios, en su iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Un pasaje muy significativo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. La profecía del apóstol San Pablo sobre la apostasía que vendría en la iglesia cristiana. Dice, comenzando con el versículo 1, y en mi Biblia esto lleva por título: la apostasía surgiría dentro de la misma iglesia. Ese es el título que aparece en mi Biblia. Versículo 1. Acerca de la venida, o con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o nuestro recogimiento con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como supuestamente nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por quién? Por Dios. Hay muchos que creen que la aparición del anticristo va a ser después del rapto, pero el apóstol San Pablo declara: nadie os engañe en ninguna manera. Nuestro recogimiento con el Señor no va a suceder sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esto es exactamente lo que dice el apóstol San Pablo aquí. No queremos, hermanos, que seáis engañados y que os muevan de lo que ustedes conocen, ni siquiera por espíritu o por palabra o por carta, como si vendría de parte de nosotros. Ya en aquella época estaban circulando doctrina falsa, cartas que supuestamente venían de los apóstoles, pero eran falsas, apócrifas. Y San Pablo dice: no se dejen engañar. El recogimiento de la iglesia no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se sienta en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. Escribiendo a Timoteo, este es un pasaje también muy interesante, y esa profecía no la hemos estudiado, solo la menciono como ejemplo de que la apostasía tiene que venir antes de la venida del Señor Jesús. Y eso se ha cumplido. La apostasía ha venido en la iglesia. Y todavía viene peor, porque justo antes de la venida del Señor se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora noten
Leímos segunda de Tesalonicenses. Vamos ahora a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 3. Esta es otra profecía muy significativa. En el capítulo 3, el apóstol San Pablo da las instrucciones con respecto a los dirigentes de las iglesias, a los obispos. En mi Biblia esta sección se titula Requisitos del obispo o del anciano. Y comienza diciendo así el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno aspira o apetece obispado, buena obra desea. Pero es menester, conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. La Biblia que normalmente para proyectar es Valera de 1960. Estamos usando la RVA, o sea, la versión revisada. Tenemos que volver a Valera si todos tenemos la misma Biblia, y lo que yo leo en la pantalla es lo mismo que tengo en mi Biblia aquí también. Va a ser un poquito más fácil, aunque el sentido es el mismo. ¿Ok? Dice San Pablo que el obispo tiene que ser marido de una sola mujer. Y luego dice en el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que para ser obispo, para ser líder religioso, para ser anciano, para ser presbítero en la iglesia, hay que ser marido de una sola mujer, hay que tener a sus hijos en sujeción, porque el que no gobierna su propia casa, ¿cómo va a poder gobernar la iglesia de Dios? Hasta ahí, todo bien. Pero vayan ahora al capítulo 4, versículo 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, renunciarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuándo es que iban a apostatar de la fe? ¿Qué dice ahí? ¿Ustedes están despiertos o están dormidos? Entonces contéstenme. En los postreros días. ¿Y quién es que dice esto? ¿Pablo? Ahí dice quién lo dice. No, Timoteo tampoco. Ni Pablo ni Timoteo. El Espíritu dice. ¿Y cómo es que lo dice? Claramente. ¿Ustedes le creen al Espíritu de Dios? Y habla bien claro. Dice que algunos iban a apostatar, iban a renegar de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué sigue diciendo el versículo 3? Prohibirán ¿qué? Casarse. Ahora, esto es una profecía tremenda. Primero Pablo dice que los sacerdotes, los obispos, los presbíteros deben ser ¿cómo? Casados. Y luego dice que en el futuro algunos iban a apostatar de la fe, iban a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y iban a prohibir a los ministros casarse. Les pregunto, ¿se cumplió esto o todavía está en el futuro? Que si se cumplió. Ese es el gran relajo que hay en el mundo religioso ahora. El gran problema. Porque Dios en el comienzo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré a él ayuda idónea. Y si Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, entonces ¿quién es el que dice que el hombre debe estar solo y no casarse? ¿Quién lo dice? ¿El hombre? ¿Quién es que lo dice? ¿Quién lo dice? Dice que
apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de ¿qué? Entonces, ¿quién es el que dice que el hombre no debe casarse? El demonio. Si Dios dijo que el hombre debe ser casado para ser obispo, el que diga que el hombre no tiene que casarse, sino que tiene que mantenerse solo y célibe, es el demonio, porque el demonio sabía que esa era la manera de hacer caer al hombre. Y nosotros hemos visto el resultado de esa doctrina demoníaca, diabólica. Se llama el celibato. Esa doctrina fue introducida por el Papa Gregorio VII en el año 1079. O sea, más de 1000 años la iglesia cristiana tenía pastores, obispos, presbíteros, hombres casados con sus hijos en sujeción. Pero luego se les ocurrió de que era mejor que estuvieran solteros y no se casaran, y como resultado de eso vino la corrupción de la iglesia. Y hoy en día, ustedes lo saben, especialmente aquí en los Estados Unidos, las demandas multimillonarias contra la iglesia madre, porque los sacerdotes, como no se casan, buscan saciar su necesidad física y lo hacen con mujeres de todo tipo, en prostíbulos. Pero si eso fuera lo único, todavía sería menos dañino que abusar de los corderos del rebaño, niños. Y ahora esto es un escándalo a nivel mundial por todas partes. Ese es el resultado de apostatar de la fe, de apartarse de las enseñanzas de Cristo para seguir doctrinas de demonios. Así que hemos visto cómo estaba profetizado que vendría la apostasía. Y el libro de Apocalipsis nos habla de esa iglesia que apostató, de la iglesia madre, y le llama la madre de las rameras. Entonces, ¿qué tiene esa mujer apóstata, mujer prostituta, dentro de esa copa de oro que tiene en su mano? La copa de vino, ese vino representa las doctrinas falsas, los engaños satánicos. Y comencemos con el primero, acerca de las Escrituras. El Señor Jesucristo dijo, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura da testimonio ¿de quién? De Cristo. El apóstol Pablo dijo, toda Escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y Cristo dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. Pero la iglesia madre enseña hoy en día que hay que escuchar las enseñanzas de los hombres por encima de la palabra de Dios. Dice que la voz de un hombre y la enseñanza de un hombre está por encima de las santas escrituras y pone la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo tuvo esto que decir con respecto a aquellos que hacían exactamente lo mismo en la época de Cristo. En San Marcos, en el capítulo 7, San Marcos en el capítulo 7, el Señor Jesús dijo, esto es en el versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Él respondió, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos ¿de qué? De hombres, porque dejando el mandamiento de Dios a la tradición ¿de quién? De los hombres. Y Cristo dice, en vano me honran.
En lugar de enseñar los mandamientos de Dios, enseñan las tradiciones de los hombres. Y esto es exactamente lo que sucedió con la iglesia que apostató. Puso la tradición por encima de las Santas Escrituras. Por eso nosotros como cristianos defendemos las Escrituras como última autoridad de doctrina y práctica. Todo lo que nosotros creemos, todo lo que enseñamos y practicamos, tiene que estar comprobado con un así está escrito. Así dice Jehová, el Dios del cielo y de la tierra. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Okay? La copa entonces tiene las enseñanzas falsas con respecto a las Sagradas Escrituras. El cristianismo primitivo se fundamentó totalmente, completamente en la palabra de Dios. Esa fue la base de la iglesia cristiana. Sin embargo, las doctrinas de la antigua Babilonia hacían de los mandamientos de un hombre como si fuera la ley suprema. En la antigua Babilonia, la palabra de Babilonia, enunciada desde su trono, del dios Sol, era ley. Había que obedecer la palabra del rey de Babilonia. Y por cierto, por eso Dios le llama a la iglesia falsa Babilonia, porque tiene las mismas doctrinas de la antigua Babilonia. Por cierto, en la antigua Babilonia, el rey de Babilonia era no solamente el líder político, la cabeza del imperio babilónico, que merecía obediencia absoluta y que tenía en su mano el derecho de dar o quitar la vida, pero también el rey de Babilonia unía los dos poderes, el poder religioso y el poder civil. Era no solamente rey, pero también era sumo pontífice de los misterios de Babilonia. Es interesante que en Apocalipsis 17, versículo 5, dice que el nombre que tenía escrito en la mujer en su frente era Misterio Babilonia la Grande. Para que ustedes entiendan la importancia de esto, en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia la Grande. La palabra misterio es el nombre de la religión de Babilonia. Se les llamaba los misterios de Babilonia y lo sabían solo los que estaban iniciados en esa religión. El jefe máximo de los misterios de Babilonia era el rey de Babilonia. Unía el poder civil con el poder religioso y su palabra era ley, era infalible. Al igual que sus sucesores en el trono, los medos y los persas, la ley del rey de Babilonia era absoluta. Hasta el día de hoy se usa el término es ley de Medo y Persia, cuando queremos decir es infalible, no se puede cambiar. Y así, la ley de la antigua Babilonia, de los medos, de los persas, de la religión pagana que surgió en Babilonia, la palabra del rey era ley absoluta, era infalible, porque el obispo de Babilonia, el sumo pontífice, se adjudicaba a sí mismo el título de sumo pontífice igual a Dios aquí en la tierra, y su palabra era infalible. Ya el apóstol San Pablo lo había dicho en 2 de Timoteo capítulo 4, y esta es otra profecía que muestra cómo la apostasía vendría dentro de la misma iglesia cristiana. Dice, a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las ¿qué? A las fábulas. Y eso es lo que ha sucedido. En lugar de seguir la verdad, se ha seguido la fábula. La iglesia romana, con toda su pompa, con toda su arrogancia, con sus grandes templos que fueron heredados del paganismo romano, ha llegado a ser la madre absoluta, la que establece leyes y hace que los hombres la cumplan, y el obispo de Roma ha llegado a ser infalible, su palabra es infalible. Ya lo decía la palabra de Dios, que se habría de corromper, la verdad simple de Cristo, pero también la historia lo confirma. Miren esta cita del libro de Historia de la Iglesia, página 54. Dice así: el cristianismo se volvió tan popular y en gran medida tal vez la mayoría de aquellos que lo abrazaron solo tomaron el nombre de cristiano.
eran tan paganos como habían sido antes. El error y la corrupción entró ahora en la iglesia como una luz. En la época de Constantino, cuando el emperador romano, que era pagano, adorador del sol, se convirtió al cristianismo, la iglesia cristiana pensó que había sido un gran triunfo para el cristianismo, pero en verdad fue la corrupción de la iglesia, porque Constantino obligó al imperio romano a hacerse cristiano. Los paganos tuvieron que hacerse cristianos. Miren, antes de Constantino, y estamos hablando ahora de historia eclesiástica y de historia mundial también, el imperio romano, el emperador antes de Constantino se llamaba Diocleciano. Constantino fue el primer emperador en la historia del imperio romano que dejó de ser pagano para transformarse en cristiano, aceptó, abrazó, entre comillas, el cristianismo. El emperador anterior, Diocleciano, había desatado la persecución más sangrienta contra los cristianos. Duró 10 años esa persecución, del año 302 al año 312. Millones de cristianos perdieron la vida. Fueron decapitados, muertos, echados a las fieras, quemados vivos, en la peor de todas las persecuciones. Muchos emperadores antes habían perseguido y matado a los cristianos, pero Diocleciano fue la más sangrienta. Dice la historia que los ejecutadores, los verdugos, tenían tantos cristianos para matar porque se negaban a adorar a los dioses de los romanos, se negaban a inclinarse delante de la esfinge del emperador. ¿Saben ustedes que en el imperio romano el emperador era el representante de Dios en la tierra? Era su vicario. La palabra vicario en latín quiere decir representante. Vicarius Dei era el nombre que se le daba al emperador, el representante de los dioses en la tierra. Y todos los moradores del imperio romano, los ciudadanos y también los esclavos y todo aquel que estuviera bajo la jurisdicción o la sujeción del imperio romano, tenía que por lo menos una vez al año adorar al emperador para mostrar su lealtad al imperio. Tenían que prender incienso al genio del emperador y se les daba un salvoconducto, un certificado que decía que habían cumplido con el requisito legal de ser habitantes del imperio romano, adorando la efigie o la estatua del emperador y prendiendo el incienso. Por supuesto, los cristianos no podían hacer eso, porque el único Dios a quien ellos adoraban era Cristo Jesús. Por eso fueron perseguidos y muertos por miles de miles. En la época de Diocleciano, por negarse a adorar al emperador, era tanta la cantidad de cristianos que fueron asesinados que los verdugos tenían que tomar turnos porque usaban hacha para matar a los cristianos y tenían que tomar turno porque se cansaban de decapitar tantas cabezas, no aguantaban la fuerza en los brazos de tantos cristianos que mataron. Es más, en el imperio romano, el saludo oficial llegó a ser César eiston Curios, que quiere decir César es el Señor. Cuando pasaban dos soldados por la calle, uno saludaba al otro, César eiston Curios, y el otro del otro lado de la calle le respondía, César eiston Curio. Era como decir buen día. Así como en el imperio, como en la época de Hitler, el saludo en Alemania era Heil Hitler. Así en el imperio romano, el saludo era César eiston Curios. El cristiano, en lugar de responder al saludo diciendo César es el Señor, respondía Christos eiston Curios. Cristo es el Señor. Inmediatamente eso los ponía en controversia con el imperio romano. Eran llevados a la cárcel y eventualmente eran ejecutados. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando Constantino
se convierte al cristianismo, la iglesia cristiana dijo: gloria a Dios, ahora el emperador es cristiano, ahora no vamos a ser más perseguidos. Pero no sabían lo que venía. El apóstol San Pablo, en esa gran profecía que nosotros comenzamos a leer hoy, vamos de vuelta, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Nosotros leímos hasta el versículo 4, donde decía que tenía que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se haría adorar, se sentaría en el templo de Dios como si fuera Dios. Pero miren lo que dice el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pero ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Había algo que estaba deteniendo la aparición del hombre de pecado que se iba a hacer adorar en el templo de Dios como Dios. Pablo dice, hay algo que lo detiene para que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué era lo que detenía la aparición del anticristo, del hombre de pecado? Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Así que tenía que ser algo quitado de en medio para que pudiera aparecer y se cumpliera la profecía de la aparición del hombre de pecado, del anticristo. Tertuliano escribió que los cristianos oraban a pesar de la persecución, que Dios mantuviera el imperio romano, porque Pablo les había explicado que después de que cayera eso que impedía que se manifestara el hombre de pecado, que era el imperio romano, dice que los cristianos oraban a Dios pidiendo que no cayera el imperio romano, porque sabían que después de eso vendría algo mucho peor: el hombre de pecado que se sentaría en el templo de Dios, la mujer ramera que se emborracharía de la sangre de los santos y de los mártires. Y eso se cumplió cuando Constantino se hizo cristiano. La mayoría de los dirigentes de la iglesia dieron gloria a Dios diciendo: ahora tenemos un emperador cristiano. Y lo primero que hizo Constantino fue dar una ley que se conoce como la ley de libertad religiosa del imperio romano. Tolerancia religiosa. En el año 313, Constantino proclamó una ley de tolerancia religiosa, diciendo que dentro del imperio romano se tolerarían todas las religiones, que ya no se perseguiría a nadie. Eso fue en el 313. Pero en el año 321 proclamó una ley diciendo que todos debían obedecer los mandatos del imperio y de la iglesia cristiana. Ya no era solamente libertad o tolerancia religiosa, ahora había que obedecer al imperio y a la iglesia cristiana. Y el 7 de marzo del año 321 pasó la primera ley en la historia que se conoce como la primera ley dominical, haciendo del domingo el día de reposo obligatorio para todo el imperio romano. Ese fue Constantino. La iglesia cristiana dijo: gloria a Dios, porque ahora el domingo es el día del Señor y somos libres para servir al Señor en ese día. La iglesia cristiana ya estaba guardando el domingo, pero no sabían lo que venía después. Lo triste es que de ser una iglesia perseguida, en menos de una generación, la iglesia cristiana se transformó no en perseguida, sino en perseguidora, porque el próximo emperador, Teodosio el Grande, que también fue cristiano, y de ahí en adelante todos los emperadores romanos, hasta la caída del imperio romano, fueron cristianos, entre comillas. Solo hubo uno, se le conoce como Julián el Apóstata,
que él era cristiano pero apostató y volvió al paganismo. Pero todos los demás fueron cristianos, ya no perseguían a los cristianos, los defendían. Teodosio el Grande promulgó la ley haciendo del cristianismo la iglesia oficial del Imperio Romano en el año 394. Así que ahora el cristianismo, de haber sido una iglesia perseguida, se reunían en las catacumbas, no tenían templo, tenían que esconderse de Dios, tenían que huir, eran perseguidos, eran muertos, no podían tener cultos abiertamente, se escondían en las cavernas. Las catacumbas eran los cementerios debajo de la ciudad de Roma para poder adorar a Dios, porque no había libertad, porque eran perseguidos. Ahora, cuando el cristianismo se hace la religión oficial del Estado, las iglesias paganas se transforman en iglesias cristianas, porque ahora la religión oficial del Imperio Romano es el cristianismo, porque el emperador es cristiano. Y en el año 395, el mismo emperador Teodosio I o Teodosio el Grande declara la famosa ley, haciendo del paganismo delito de Estado y castigando con la muerte a todo el que no fuera cristiano. ¿Escucharon eso? En menos de una generación de ser una iglesia perseguida, el cristianismo se transformó en una iglesia perseguidora, porque ahora el que no era cristiano tenía que ser muerto, desterrado del Imperio Romano, no podía ser ciudadano del Imperio Romano. El imperio siempre trabajó de esa manera, pero no la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo nunca debiera haber caído en eso, pero se corrompió por el poder, porque ahora tenía el poder en sus manos y ahora se unió al Estado para perseguir a todo el cristiano. Es triste, pero eso es lo que la historia confirma. Y un poquito más adelante, la iglesia cristiana llegó a tener el control completo del poder civil y religioso. Cuando cayó el Imperio Romano, el obispo de Roma cabeza de todo el Imperio Romano, que ahora se llamaba el Sacro Imperio Romano Cristiano. Y en el año 538 el obispo de Roma llegó a ser el Señor del mundo, coronado con 3 coronas, y todos los príncipes, reyes y gobernantes de toda Europa, lo que era el Imperio Romano, tenían que estar sujetos a él, so pena de excomunión y muerte. De ahí comenzó lo que se conoce como el reinado del papado, que habría de durar 1260 años. Los cristianos, que iba a ser el triunfo del cristianismo, ¿saben lo que pasó? El paganismo infiltró la iglesia cristiana y las costumbres y prácticas paganas llegaron a ser las prácticas de la iglesia. Allí pueden ver en la slide próxima una estatua, o lo que queda de una estatua de Constantino el Grande. Esa foto la tomamos estando en Roma en el Museo de los Emperadores, y esa es la esfinge de Constantino. Era una imagen gigantesca. Si ustedes se fijan, ahí a mano izquierda está la parte de su brazo, el codo, y a mano derecha una rodilla y la cabeza. Es lo único que queda de esa estatua de mármol. Pero abajo, donde está apoyada la estatua, dice Constantino el Grande, pontífice máximo, sumo pontífice. Mucho antes que el obispo de Roma se adjudicara a sí mismo el título de sumo pontífice, ya el emperador romano era sumo pontífice de la religión pagana y luego se hizo de la religión cristiana. Constantino supuestamente se convirtió porque recibió una visión. En esa visión, él iba en el caballo atravesando el Bósforo y él vio el sol en todo su esplendor. Él era adorador del sol, era mitraísta. Pero él vio una nube que atravesaba el sol y la nube tenía forma de cruz. La nube cubrió al sol. Por eso la cruz de Constantino es una cruz con un sol detrás. Esa es la cruz de Constantino. Y donde ustedes vean una cruz que tiene un sol detrás, eso viene de la época de Constantino. Dice la leyenda que él escuchó una voz que le decía:
signo vencerás. Y él interpretó que para poder vencer y unificar el imperio romano que se estaba desmembrando, tenía que unir el sol que representaba el paganismo con la cruz que representaba el cristianismo. Pero la cruz tenía que eclipsar, tenía que cubrir al paganismo. O sea, el cristianismo tenía que tapar al paganismo, no destruirlo, sino que unificarlo para que paganos y cristianos fueran una sola religión. Y ese melcoche, esa mezcla, ese guiso que se hizo, es el resultado de lo que hoy en día se conoce como la Iglesia Madre o la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una mezcla de paganismo con cristianismo. Por ejemplo, aquí pueden ver una de las iglesias más famosas del paganismo, que hoy en día es la iglesia de San Pablo Ultramuros. Actualmente, noten el obelisco que está delante. Y esa iglesia, que es la iglesia de San Pablo Extramuros, era antes el Panteón Romano. ¿Qué cosa es romano? Para nosotros en español, ¿qué significa la palabra panteón? Próxima slide. ¿Qué quiere decir la palabra panteón para nosotros en español? Cementerio. Ajá. ¿Y ustedes saben de dónde viene eso? En latín, pant o pantos quiere decir todo. Teón quiere decir todos los dioses. Era la morada de todos los dioses. Porque los romanos creían que cuando una persona muy valerosa, un guerrero, moría, su alma ascendía a la morada de los dioses y llegaba a ser Dios y era adorado como Dios. Por eso el dios Marte ascendía al cielo, tomó posesión del planeta Marte, pero Marte era un guerrero valeroso y ustedes conocen las leyendas de los romanos, de la religión romana. Si van a la mitología romana van a encontrar que todos los dioses una vez fueron hombres que vivieron en esta tierra, pero luego llegaron a ser dioses. Por eso el panteón era donde enterraban esos hombres valerosos, ahí estaban sus tumbas, pero era también el lugar donde eran adorados como dioses. De ahí que panteón quiere decir la morada de los dioses, todos los dioses. Pero hoy en día se le llama al cementerio porque era donde se enterraban a los dioses. El catolicismo incorporó las doctrinas de Roma, las doctrinas que venían de la antigua Babilonia, y todos los templos romanos paganos se transformaron en templos cristianos con la conversión de Constantino y en los siglos que siguieron. Por ejemplo, una de las estatuas más famosas y más conocidas en el mundo cristiano, la estatua que está en la Basílica de San Pedro, que es la iglesia principal del catolicismo, es la estatua de San Pedro. Si ustedes miran esta estatua en la próxima slide, van a encontrar, esto es la slide número 62. Esta es la estatua de San Pedro en la Basílica de San Pedro. Ustedes ven el disco solar encima de la cabeza. Este es el dios Júpiter, la misma estatua que adoraban los paganos, que era la estatua del dios Júpiter, porque sobre el monte Vaticano estaba el templo al dios Júpiter. Esa estatua se transformó en la estatua de San Pedro. Se llamaba Júpiter, le quitaron el Ju y le dejaron el Peter. Estatua. Paganos adoraban al dios Júpiter. La palabra de Dios prohíbe el culto a las imágenes, prohíbe tener imágenes. Las imágenes se metieron dentro del mundo cristiano a través del paganismo que ingresó como una luz en el mundo cristiano. En la próxima slide pueden ver la foto de este dios pagano, el dios dentro de la Basílica de San Pedro. Y si ustedes notan, un rayo de luz cae sobre la estatua. El dedo del pie está tan desgastado de tanto que la gente va y lo besa en la Basílica de San Pedro. Y al final pueden ver el altar mayor en la foto de la derecha y pueden ver cómo el sol entra por allí porque los paganos eran adoradores del dios.
Así acabamos de ver cómo el paganismo entró dentro del cristianismo. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante lo que Dios dijo y cómo esto se cumplió. Hay una cita aquí en la diapositiva número 82, Historia de la Civilización, volumen 1, página 188, que dice: las ceremonias paganas fueron establecidas en las iglesias cristianas hasta que el cristianismo exhibió una forma tan grotesca y espantosa que sus mejores características se perdieron y su primitiva belleza fue totalmente destruida. Así que al entrar el paganismo, se transformó en una religión grotesca. Todo lo que los paganos adoraban o veneraban ahora se incorporó dentro de la iglesia cristiana. El origen de la religión falsa viene de la antigua Babilonia. Y ya nosotros vimos que esta mujer representa a Roma. En Apocalipsis capítulo 17 y versículo 18 decía, y lo leímos anoche: la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y esa gran ciudad era Roma, la ramera, la prostituta. Veamos otras características en Apocalipsis 17 que nos ayudan a dar la evidencia definitiva de que Babilonia se refiere a la Roma papal. ¿Qué otras evidencias encontramos en Apocalipsis? Slide 86. ¿Qué otras evidencias hay en Apocalipsis 17 que prueban que Babilonia se refiere a la Roma papal? Bueno, en primer lugar, ya vimos que es una iglesia madre, pero fíjense cómo dice Apocalipsis capítulo 17. Nos dice en el versículo 3: me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba cubierta de nombres de blasfemia. Cubierta o llena de nombres de blasfemia. Se dice que la mujer está llena de nombres de blasfemia. Ahora, ¿qué cosa es blasfemia? ¿Ustedes saben lo que es blasfemia? ¿Qué es blasfemia? Bueno, para nosotros blasfemia es cuando una persona toma el nombre de Dios en vano, blasfema, ¿verdad? Decimos que esa persona es un... Pero vamos a ver la definición de blasfemia. La definición bíblica de blasfemia, hay más de una, vamos a una por lo menos. San Juan en el capítulo 10. ¿Qué cosa es blasfemia? Dice en el versículo 30 que Jesús dijo: uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Así que ¿por qué querían apedrear a Jesús? Porque era blasfemo. Les pregunto a ustedes, ¿por qué lo acusaron de ser blasfemo? ¿Por qué? Porque él dijo: el Padre y yo uno somos. Porque siendo hombre se hacía igual ¿a quién? Les pregunto, ¿era Cristo blasfemo? ¿Por qué no era blasfemo? Porque él era Dios. Por cualquier hombre que sin ser el Hijo de Dios se haga a sí mismo como si fuera Dios, se adjudique los títulos de Dios, o la prerrogativa de Dios, o la posición que le corresponde a Dios, es un blasfemo. Eso es blasfemia, hacerse igual a Dios. Hacerse igual a Dios. Y ahora van a ver algo sumamente interesante. El Papa León XIII declaró: nosotros ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso.
igual que el emperador romano, que se hacía adorar como si fuera Dios, así cuando el imperio romano cayó y el imperio romano cristiano tomó el lugar del imperio romano, entonces el obispo de Roma, el Papa, dijo que él ocupaba el lugar de Dios, igual que el sumo pontífice romano, ahora el sumo pontífice cristiano, entre comillas, dijo que él ocupaba el lugar de Dios en la tierra. Y si no lo creen, miren esta cita. Enciclopedia Católica, artículo Papa, volumen 2, página 26. Les estoy dando la cita. Ustedes pueden ir a la biblioteca, buscar la Enciclopedia Católica y constatar esta página y el artículo Papa que les estoy dando. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica. El Papa es vicario de Cristo. Vicario quiere decir el representante, el que toma el lugar de Cristo. Solo soberano de los fieles. El Papa es rey de reyes y señor de señores. Es una blasfemia. Por eso dice la Enciclopedia Católica, ostenta una triple corona como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Imagínense decir que el Papa es rey del cielo, es una blasfemia. Sigue diciendo, solo el Papa es llamado Santísimo. ¿Cómo le llaman? ¿Santo qué? Santo Padre. El presidente de los Estados Unidos, que es metodista, fue a esperarlo cuando llegó a Washington, al aeropuerto, y se dirigió a él como su santidad. Pero la Biblia dice que el único que es santo, 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 es Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el que merece ser llamado santo, pero este hombre se hace llamar Santo Padre. Imagínense, miren lo que sigue diciendo la Enciclopedia Católica. El Papa es de tan grande dignidad y exalzado que no es un simple hombre, como el mismo Dios, el vicario de Dios en la tierra. Amigo, amiga, esto es una blasfemia. Decir que el Papa es como el mismo Dios. Cuando Cristo dijo, el Padre y yo uno somos, los judíos agarraron piedras para apedrearlo porque según estaba blasfemando. Pero el Papa dice que Él es igual que Dios aquí en la tierra, el representante de Dios. Y eso en sí mismo es una blasfemia. Recuerdan que dice que está llena de nombres de blasfemia esta mujer, la Iglesia Madre. Miren, en primer lugar, le usurpó el Padre. Porque Dios Padre es el único que merece ser llamado Santo Padre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El único nombre que merece ser santificado es el nombre de Dios Padre. ¿Qué dijo Jesús con respecto a llamarle a un líder religioso padre? ¿Ustedes saben lo que él dijo? Busquen San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23 y versículo 9. ¿Qué dice? Mateo 23, 9. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que Jesús dijo que no debemos llamar Padre nuestro a nadie aquí en la tierra. No está hablando de nuestro Padre físico, obviamente, pero está diciendo que a ningún líder religioso, porque Mateo 23 es los ayes contra los escribas y fariseos que se hacían llamar Padre, y Cristo dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque solo uno es Padre, el que está en los cielos. Pero no solamente se hace llamar Padre, sino también se hace llamar ¿cómo? Santo Padre. Su santidad, ¿ustedes saben lo que es eso? Le quitó, le usurpó el título a Dios Padre.
pero también le usurpó el título a Dios Hijo. La Biblia dice que tenemos un pontífice, a Jesús, el Hijo de Dios, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ministro de aquel verdadero santuario, del tabernáculo que levantó el hombre. El sumo pontífice en la iglesia cristiana es Cristo Jesús. No hay otro sumo pontífice. Y un hombre que se diga ser sumo pontífice es blasfemo, igual que el rey de Babilonia, igual que el emperador romano, que se hacía llamar como si fuera Dios. Le quitó el título a Dios Padre, llamándose Santo Padre. Le quitó el título a Dios Hijo, llamándose Sumo Pontífice. Y le quitó el título al Espíritu Santo, llamándose el Vicario de Cristo. Vicario quiere decir el que quedó en el lugar de Cristo en la tierra, el representante de Cristo. Y mi palabra dice que Cristo al único que dejó de representante suyo en la tierra fue al Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, os daré el Espíritu Santo para que esté con vosotros para siempre. Os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría, pero os lo enviaré. Él os enseñará toda la verdad. Él os recordará, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es el único a quien Cristo dejó en esta tierra como su representante. Entonces decir que el Papa es representante de Cristo es otra blasfemia más. Y podemos seguir porque está llena de blasfemias, dice. Miren lo que dice la Enciclopedia Católica. El Papa es de dignidad tan sublime y suprema que hablar con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad, sino más bien ha sido puesto en la cumbre de todas las dignidades. Él es supremo Dios en esta tierra. ¿Qué cosa es eso? Blasfemia. Dice que Él no está en un grado de dignidad, sino que Él está en la cumbre de todas las dignidades, porque Él es Dios en esta tierra. Miren cómo termina la cita. Solo el Papa merece ser llamado Santísimo, Santo Padre, porque únicamente Él es el vicario de Cristo, manantial, fuente y plenitud de toda la santidad. El Papa es el único que legítimamente es santo, blasfemia. Legítimamente el único es Dios y Él santifica a todos los que son de Cristo. Pero legítimamente el único que es santo legítimamente es Dios Padre. Ahora, hermanos, también dice, allí, si van un poquito más adelante, en la slide 99, estoy siempre citando la Enciclopedia Católica, dice: el Papa es igualmente monarca divino, emperador supremo, rey de reyes y señor de señores. Amigo, amiga que me escucha, la palabra de Dios dice que el único que es rey de reyes y señor de señores, alabado sea su nombre, nadie más merece ese título. Pero durante la Edad Media el Papa era llamado rey de reyes porque él coronaba todos los reyes del imperio, Sacro Imperio Romano Cristiano. Él colocaba las coronas sobre esos reyes, por eso llamaban rey de reyes y señor de señores. Ahora, ¿qué representa la triple corona que lleva el Papa? Dice la Enciclopedia Católica, el Papa ostenta una triple corona, se le llama la tiara papal, como rey del cielo, de la tierra y del infierno. Además, la superioridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales, a las terrenales y a las que están debajo de la tierra, sino que llega hasta los ángeles del cielo, pues el Papa es mayor que los ángeles. Imagínense qué dice la palabra de Dios de esto. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 6.
abrió su boca en palabras, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Iba a abrir su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Se cumplió la palabra de Dios, sí o no? Son blasfemias. Y miren cómo termina la enciclopedia diciendo: de manera que si se pudiera dar el caso que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe, podrían ser juzgados y excomulgados por el Papa. El Papa puede excomulgar a los ángeles del cielo, porque él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno, ¿y qué? ¿Cómo termina la cita? No está en la pantalla, ¿verdad? Pónganla, por favor. No, esa no es la que teníamos antes. Él tiene tan grande dignidad y poder que forma con Cristo uno y el mismo tribunal. Cuando Cristo dijo el Padre, yo y uno somos, los judíos quisieron apedrearlos por blasfemo. Pero el Papa dice que él y Cristo son uno. Y que el mismo tribunal, lo que él hace, Cristo lo hace. Lo que él ata en la tierra, Cristo lo tiene que atar en el cielo. Y lo que él desata en la tierra, él lo tiene que desatar allá en el cielo, porque él y Cristo son un mismo tribunal. Todo esto es una gran blasfemia. Ahora, también dice que el Papa tiene tan grande autoridad y poder, slide 108, que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. Y déjenme decirles, el papado se atrevió a alterar la santa ley de Dios, a cambiarla. ¿Cuántos de ustedes se criaron en la iglesia madre? ¿Cuántos se criaron en la iglesia católica? La gran mayoría. Eso es así donde quiera que vamos, porque la iglesia madre predomina en los países de habla hispana. Cuando Cristóbal Colón llegó a América, reclamó las tierras de América para España y para la Santa Madre Iglesia. Clavó la bandera de España junto con la bandera del papado. Y por eso los hispanos en América Latina venimos en nuestra mayoría de la iglesia madre. ¿Ustedes se acuerdan cuando hicieron primera comunión? ¿Cuántos de los que hicieron primera comunión? Ajá. Bueno, cuando hicieron primera comunión les enseñaron los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento según la iglesia católica? ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar su santo nombre en vano. ¿Y el tercero? Santificar las fiestas. ¿Y el cuarto? Honrar a padre y madre. Son buenos ustedes, ¿eh? Honrar a padre y madre, no matar, no fornicar. ¿Se acuerdan de los mandamientos? Pues ahora léanlos como Dios los escribió con su propio dedo en su santa ley, en Éxodo capítulo 20. Y van a ver cuán diferentes están, porque el Papa dice que él puede cambiar, abolir, abrogar, explicar, modificar aún las leyes de Dios. ¿Quién se cree que tiene semejante poder para cambiar aún las leyes divinas? Miren lo que dice Éxodo 20. Comienza, y por cierto, a la salida, todos ustedes se van a llevar una copia en grande para que pongan en su casa de esos 10 mandamientos que Dios escribió propio dedo. Los van a ver allá a la salida en la mesa y pueden llevarlos y llevar otro para regalar a otra persona. Dice Éxodo capítulo 20. Entonces habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy
Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios, no tengas otros dioses delante de mí. Amén. Pero miren cuál es el segundo mandamiento, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, el segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe hacerse imágenes, prohíbe hacerse semejanza, escultura, figura alguna, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Prohíbe postrarse delante de las imágenes y rendirles culto. ¿Por qué creen ustedes que en esta iglesia no hay ninguna imagen ni de Cristo, ni de los apóstoles, ni de la Virgen? ¿Por qué creen ustedes que Dios en su ley dejó escrito: no te harás imágenes? Porque ninguna figura visteis cuando yo descendí sobre el monte Sinaí. Sin embargo, el catecismo se salteó ese mandamiento, lo eliminó, lo sacó. El segundo mandamiento es no jurar su santo nombre en vano. ¿Quién le dio la autoridad a la iglesia grande para quitar un mandamiento de la ley de Dios? Y usted dice: pero si quitaron uno, entonces los 10 mandamientos son 9 en la iglesia madre. Bueno, como todo el mundo sabe que los 10 mandamientos son 10, ¿saben lo que hicieron? El 10º, que dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, no, ni la casa, ni nada de tu prójimo, lo dividieron en 2. El 9º mandamiento es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el 10º es: no codiciarás los bienes ajenos. Dividieron el 10º mandamiento en 2 porque le quitaron uno y le tuvieron entonces que dividir el otro en 2. Imagínate. Ahora, es muy interesante cómo la ley de Dios ha sido adulterada, cambiada. Y hermanos, si ustedes piensan que nosotros podemos comulgar con los hermanos católicos y formar ecumenismo, si ustedes creen que nosotros podemos en buena fe como cristianos decir que nuestros hermanos católicos son salvos igual que nosotros y son parte del cuerpo de Cristo, pues yo no sé en quién tú creíste, ni tampoco sé qué Biblia tú tienes, ni sé quién te enseñó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no podemos tomar, Señor, la copa de los demonios. No podemos adorar al Dios vivo y postrarnos delante de las imágenes. Eso es abominación a Jehová. Y la palabra de Dios le llama abominación. Ezequiel capítulo 8. Y recuerden que la mujer tenía una copa en su mano llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en la Biblia la fornicación es el adorar ídolos. Fornicaron con el leño, fornicaron con la piedra, fornicaron con un pedazo de madera. La palabra de Dios dice que a eso se le llama en la Biblia fornicación espiritual, ir tras los dioses falsos. Ezequiel capítulo 8. Ezequiel 8. Y me dijo, dice el versículo 5, hijo del hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar del templo de Jehová, aquella imagen del celo en la entrada. Versículo que sigue. Me dijo entonces, hijo de hombre,
¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y luego me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Y entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, el sumo sacerdote, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tiniebla, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo después: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Ahora, amigo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel cayó en abominaciones porque tenían sus cámaras pintadas de imágenes, porque en el templo de Jehová, en el santuario, junto al altar, habían puesto una imagen del celo, porque habían pintado en el templo de Jehová, imagínense, habían pintado imágenes en sus paredes y andaban con el incensario adorando a las imágenes. Y Dios dice: estas son abominaciones, me han hecho alejar de mi santuario. Y si ustedes siguen leyendo, dice que Dios no iba a perdonar, su ojo no iba a perdonar, y por eso el templo fue destruido completamente, porque había caído en la idolatría, y el pueblo de Israel fue llevado al cautiverio, porque cayeron en la violación al mandamiento de Dios. Ahora, abominación es culto a las imágenes. Pero dice que la mujer vestida de púrpura y escarlata tiene una copa de oro en su mano, llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Amigo, amiga, si tú tienes algún ser querido, un hijo, una hija, un hermano, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, un esposo, una esposa, un cuñado, un sobrino, un nieto, que está metido todavía dentro de Babilonia, en las iglesias llenas de imágenes. Yo acabo de venir de Europa. El Papa estuvo en Notre Dame hasta ayer. Y yo estuve hace 3 semanas atrás. Y solamente porque tenía interés de ver esa iglesia tan famosa en Francia, en París, fui a visitar la iglesia de Notre Dame. Vi miles de adoradores. Ahora mismo es tan grande esa iglesia que se metieron más de 80,000 personas a escuchar la misa del Papa ayer en Notre Dame. Pero cuando yo entré, no sé cuántas habría, pero habría por lo menos unas 5, 6, 7,000 personas ahí adentro, prendiendo velas. En cada capilla al lado de esa gigantesca iglesia hay imágenes, y la gente postrándose delante de las imágenes, rezando a las imágenes, cuando la palabra de Dios dice que tenemos un Dios vivo a quien debemos adorar. En el libro de Jeremías, en el capítulo 10, Jeremías capítulo 10, dice la santa palabra de Dios: oíd palabra del Señor acerca de vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis, les teman. Versículo 3, Jeremías 10. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman,
para que no se mueva. Derechos están como una palmera, no hablan. Son llevados sobre los hombros porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Nadie hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay nadie semejante a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha llamado a adorar al único Dios verdadero. Por eso el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle a Él la gloria. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de aguas. Y por eso desenmascara y dice: ha caído Babilonia, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y déjenme decirle, lo que estamos viendo es solo el comienzo, una idea. Acabamos de ver las abominaciones de Babilonia, la idolatría. Si ustedes quieren anotar algunos pasajes para poder compartir con sus seres queridos, yo les voy a dar algunos pasajes que necesitan anotar. Anoten, por ejemplo, el Salmo 115, y léanselo a sus seres queridos. No lo vamos a leer ya en esta noche, pero anótenlo, Salmo 15, y ustedes que van a ser misioneros, que son parte del seminario bíblico y van a ser Señor, compartan estos pasajes con aquellos que están sumidos en la idolatría. Anoten Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Ahí es satez, que es postrarse delante de un pedazo de piedra, postrarse delante de un pedazo de palo, de madera, de yeso. Los formadores de imágenes, todos ellos son vanidad. Lo más precioso que sale de sus manos no sirve para nada, dice Dios, para su confusión. Ellos mismos son testigos que las imágenes ni ven ni entienden. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. ¿Quién formó un Dios o fundió una estatua que no sirve para nada, dice Dios? Todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos fabricantes de imágenes son hombres. Que se junten todos, que se asombren, que queden avergonzados. El herrero toma la tenaza, trabaja con sus manos, le da forma con el martillo, lo pone en la brasa viva, trabaja con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua y desfallece. El carpintero lo mire con la regla, lo señala con el torno, con lápiz, lo labra con cepillo, le da figura con el compás, le da forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, lo hace de madera para que esté como ídolo en su casa. Corta cedros, toma ciprés, una encina de entre los árboles del bosque, planta un pino que se críe con la lluvia, luego lo corta, saca un pedazo para quemar, para calentarse, para encender el horno y para cocer el pan. Pero luego del pedazo de madera que le sobra, hace un ídolo, forma un dios, fabrica una estatua, se arrodilla delante de él, parte del leño lo quemó en el fuego, con la otra parte cocinó la carne y se sació, y después con lo que le sobró hace un ídolo y le dice: gracias,
porque me he calentado. Del sobrante hacia un dios, un ídolo, se postra delante de un pedazo de madera y lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios. Son brutos, no entienden, porque sus ojos están encostrados para no ver. Su mente está cerrada para no entender. No reflexionan, no tienen sentido común ni entendimiento para decir, parte de este pedazo de madera lo quemé en el fuego. Sobre sus brasas cocí pan y asé la carne y la comí. Haré una abominación del resto de madera que me sobra. Delante de un tronco me voy a postrar. Se alimentan de ceniza, su corazón engañado los desvía. No se ponen a pensar. ¿No es pura mentira las imágenes? Lo que tengo en mi mano no es engaño. Qué tremendo que habla Dios, ¿verdad? Estos pasajes ustedes necesitan leérselos de la misma Biblia católica. Sus seres queridos, a sus vecinos, a sus familiares, léanle estos pasajes. Dile, ¿tú tienes una Biblia católica en tu casa? ¿Tienes? Préstamela. Tráela, vamos a leer algo de la palabra de Dios. ¿Tú crees que este libro es la palabra de Dios? Y no lo leas de tu Biblia porque después van a decir que es la Biblia protestante. De la misma Biblia católica, léeselo. Es más, dile, ¿me puedes leer lo que dice 4? Léeme el Salmo 115. Y cuando ellos lo lean, dile, y ahora explícame. Miren, se van a quedar mudos. Y tú dile, el Dios verdadero es el que está en los cielos. Y la palabra de Dios dice, al Señor tu Dios adorarás, solo delante de Él te postrarás. No podemos postrarnos delante de una imagen, no podemos adorar un ídolo. La palabra de Dios declara que eso es vanidad y que no podemos seguir las costumbres de los pueblos. Tenemos un Dios vivo y Jesús dijo, el Padre busca tales adoradores que le adoren, porque Dios es espíritu, y los que a Él le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y la verdad no es la mentira de una imagen, la verdad es el Dios verdadero. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No puedes ir a Dios a través de una imagen, ni siquiera aunque diga, es que yo no adoro la imagen, solamente me recuerda, me hace imaginarme. Yo a quien adoro es a Cristo, no a la imagen. Cristo dice, nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Él nos llama no solamente a aceptar este mensaje, sino a denunciar a Babilonia. Yo sé que en este mundo ecuménico no se es muy popular predicando lo que yo estoy predicando y enseñando lo que yo estoy enseñando en esta hora. Porque todo el mundo busca quedar bien con los demás. Quieren contemporizar con la ramera, pero Dios que se acuesta con una prostituta es un cuerpo con ella. El apóstol San Pablo dice que nosotros no podemos tener nada que ver la luz con las tinieblas. El templo de Dios no tiene nada que ver con el templo de los ídolos. Y tenemos que desenmascarar a Babilonia. Tenemos que hacerle saber a la gente. Y miren, no se dejen engañar con aquellos que dicen, pero es que estamos trabajando, cooperando. En el ecumenismo hemos llegado a ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Ya la Iglesia Católica no es como era antes. Dígame, ¿cuándo la Iglesia Católica ha cambiado? ¿Cuándo ha quitado las imágenes de sus iglesias? Díganme, ¿cuándo la Iglesia Católica ha dejado de decir que es la única iglesia verdadera? ¿Cuándo ha dejado de decir que el Papa es infalible y que es el representante de Dios? ¿Cuándo? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que los hermanos católicos, y ustedes perdónenme lo que les voy a decir, pero a mí no me importa que hablen en lenguas?
porque hasta el diablo habla en lenguas. La señal no es que hablen en lenguas. El Espíritu Santo lo da Dios a los que le obedecen. Y la prueba de que son verdaderos hijos de Dios es que obedecen su palabra. El apóstol Pablo dice que ningún idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Y no lo digo yo, y él dice que nadie se engañe. Búsquenlo bien. Efesios, capítulo 5. Dice el versículo 5 y 6, porque sabed bien que ningún fornicario, impuro o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los desobedientes. Y el versículo 7 dice, por tanto, no seáis partícipes con ellos. Verse 7. No seáis partícipes con ellos, hermanos. Nosotros podemos amarlos como Dios los ama. Pero el mensaje nuestro está en Apocalipsis 18:4 y léanlo y no se confundan. Nadie os engañe en ninguna manera. Dice el apóstol Pablo, y Apocalipsis 18:4, y vamos a leer del 1 al 4 y con este terminamos en esta noche. Del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los seres de la tierra se han enriquecido con la gracia de sus deleites. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Mira, Dios dice que no podemos ser partícipes y que tenemos que salir de Babilonia. La Iglesia Católica dice que tú no te puedes salvar fuera de la Santa Iglesia, pero Dios dice que si tú no te sales de ella, no te salvas. ¿A quién le vas a creer? ¿A Cristo o al anticristo? ¿Le vas a creer al creador de los cielos y de la tierra o al hombre que se atrevió a cambiar la misma ley de Dios para eliminar un mandamiento? Porque sabía que si lo dejaba en el catecismo, la gente no es tan tonta como para leer no tendrás imágenes, y hasta un niño que hace primera comunión hubiera dicho, ¿y qué son todos esos monos que están en las paredes? Tuvieron que sacar el mandamiento del catecismo, eliminar el mandamiento de la santa ley de Dios, porque si no la gente hubiera abierto los ojos. Y hay muchos católicos que ya no están engañados porque han leído la palabra de Dios y saben lo que dice el santo libro. Pero ustedes notaron lo que dice, salir de ella. ¿Qué? ¿Qué dice? Cualquiera podrá pensar después de escuchar el tema de ayer y de hoy que el pastor Gambetta no quiere a los católicos. Déjame decirte, mi hermano, yo no soy quien para decir que los católicos no son hijos de Dios. Porque Dios dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Y si Dios dice que son pueblo suyo, ¿quién soy yo para decir que no son pueblo suyo?
Ahora, no todos. Salid de ella, pueblo mío. Dios tiene pueblo en Babilonia. Amén. Y tiene mucho pueblo en Babilonia. Hay mucho católico que está allí porque allí nació, allí se educó y nunca ha tenido la oportunidad de que alguien le enseñe la verdad. Pero son sinceros, están buscando a Dios aunque sea a tientas. ¿Quién les va a llevar el mensaje? Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Y cuál es la respuesta? Heme aquí, ¿qué? Envíame a mí. Dios te está llamando a ti para ser uno de esos hijos de Dios, esos mensajeros del cielo que vayan a llevar el mensaje, y parte de ese mensaje es desenmascarar a Babilonia. Déjame decirte, amigo, este mensaje no es popular. Hay muy pocos que se atreven a hablar de esta manera, y yo no lo estoy diciendo para que ustedes digan, el pastor tiene los pantalones puestos. No. Estoy diciendo que Dios nos ha mandado a dar este mensaje a todos nosotros. Salid de Babilonia, pueblo mío. Él nos está llamando a proclamar este mensaje. Yo sé que yo no voy a ganar un servicio de popularidad predicando de esta manera, al contrario. Me he buscado muchos enemigos, pero la Biblia dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Y yo prefiero ser amigo de Dios que amigo del mundo. Y prefiero predicar la verdad, aunque me cueste la vida. A Juan el Bautista le volaron la cabeza por decir la verdad, porque le dijo al rey Herodes, no es lícito que andes con la mujer de tu hermano, porque estaba violando el mandamiento que dice, no fornicarás, no cometerás adulterio. Y no le importó y se ganó la enemistad, se ganó el odio de esa mujer Herodías que estaba viviendo. Era Felipe, pero vivía con Herodes. Él vivía con su cuñada y por vivir en adulterio, Juan el Bautista lo denunció y le costó la cabeza. Dios nos a nosotros a preparar el camino delante del Señor, a enderezar las sendas torcidas. Y no es amor por las almas lo que hace que acallemos la verdad, sino es comodidad, que no queremos ofender, no queremos quedar bien, pero Dios nos ha llamado a decir la verdad cueste lo que cueste, aunque duela. Y todos nosotros venimos, la mayoría de los que estamos aquí de la Iglesia Madre, ¿y nos costó, sí o no? ¿O fue fácil? ¿Fue fácil aceptar la palabra de Dios? Estábamos con nuestras tradiciones y decíamos que estaban locos estos que dicen aleluya. Esos están locos. Ajá. Pero un día el Señor nos alcanzó donde estábamos con su verdad. Y la palabra de Dios iluminó nuestra mente. Nuestra responsabilidad es salir a proclamar esta verdad. Cueste lo que cueste. No te calles en tu trabajo. Defiende el nombre de Cristo. No te calles en la escuela, joven. Diles que tú eres un cristiano que respetas la palabra de Dios. Enseña a otros lo que el Señor te ha dado, porque Él te va a pedir cuenta de la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Y comparte esa verdad con otros, porque si tú no hablas, el pecador morirá por su pecado y rebeldía, pero la sangre Dios la va a demandar de tu mano, porque tú eres una atalaya en el mundo. No son los atalayas, los testigos de Jehová que tienen la torre del vigía allí. Los atalayas somos los que defendemos la palabra de Dios y enseñamos la verdad. Estos son los verdaderos atalayas que le dicen al mundo su pecado. Y Dios tiene hijos suyos en esa gran iglesia madre, la ramera. Pero mañana vamos a ver algo más, porque los va a asustar lo que vamos a ver. Y mañana vamos a ver que la iglesia madre también tiene hijas. Porque dice la madre de las rameras. Y nosotros queremos saber
cómo identificar la verdad de Cristo para no caer en los engaños del vino de Babilonia. Que Dios nos ayude a defender su verdad, cueste lo que cueste. Yo sé que en nuestro medio hay personas, y puede ser incluso que haya alguien que nos está escuchando, o alguien que está aquí sentado hoy, que todavía no ha tomado la decisión de salir de Babilonia. Puede ser que se crió en la iglesia madre. Y puede ser que incluso haya alguno aquí que le haya dolido las cosas que yo he dicho. Porque ustedes saben que la verdad muchas veces duele, ¿no? Les hago una pregunta. Cuando una persona está ciega, o más bien tiene los ojos cubiertos, y le arrancan la venda de sus ojos, ¿duele? ¿Duele? ¿Qué es lo que duele? No duele tanto la venda, lo que duele es la luz. Y si la luz de la palabra de Dios te dolió, te pregunto, ¿prefieres seguir en tinieblas para que no te duele o prefieres que te duela y saber la verdad? ¿Qué prefieres? ¿La verdad aunque duela o seguir en el engaño de la mentira? El Señor quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y tú eres un mensajero del cielo para llevar esa verdad a otros. Dios te ha llamado para proclamar este mensaje final a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Temed a Dios y dadle a Él la gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al único Dios creador que merece la adoración de sus criaturas. Imagen. Mañana vamos a hablar de eso, hoy ya no me dio el tiempo. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle al Señor que selle este mensaje en nuestro corazón. Y antes de orar, yo quiero apelar a alguien que a través de la pantalla me está viendo y necesita tomar la decisión más importante de su vida. La decisión de dejar el engaño, la mentira, las tinieblas espirituales, la idolatría y venir a los pies de Jesús para ser salvo. Este es el momento de hacerlo. No postergues tu decisión. Nunca va a haber un tiempo mejor que ahora, que hoy, cuando Dios... Déjame decirte, amigo, amiga que me escuchas, donde quiera que estés, si el Espíritu Santo ha dado testimonio a tu espíritu de que esta es la verdad, no postergues tu decisión. Hay alguien aquí en nuestro medio que quiere decir, pastor, ora por mí. Yo tengo seres queridos que están en la iglesia madre y yo quiero que ellos conozcan esta verdad. ¿Quieres que oremos en esta hora? ¿Tienes algo? Quizás hay alguien aquí que necesita tomar la decisión de venir para ser salvo, de beber de la copa de salvación y no de la copa de Babilonia, que es la mentira y el error. Hay alguien aquí que se atreve a levantar la mano y decir, pastor, yo soy esa alma, ore por mí. Yo quiero unirme a este pueblo que guarda los mandamientos de Dios y que defiende la verdad de Cristo Jesús. ¿Hay alguien aquí que necesita salir de Babilonia? Que todavía es parte de esa gran iglesia. Lo está llamando a unirse con su pueblo que guarda sus mandamientos. ¿Hay alguien? Allá donde tú estás, en el lugar donde estás, Dios está viendo tu corazón y Él te está llamando a tomar la decisión más importante de tu vida. Quizás hay alguien aquí que ha aceptado al Señor, ha salido de la idolatría, pero todavía no ha tomado el paso del bautismo. Y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Hay alguien aquí que necesita tomar el paso del bautismo? Yo quiero orar por esa alma en esta hora. ¿Quisieras levantar tu mano? ¿Hay alguien aquí que aún no ha sido bautizado en agua? ¿Hay alguien? No te dé vergüenza levantar tu mano. Jesús te está llamando para servirle a Él, para obedecerle a Él.
Quizás hay alguien aquí en nuestro medio que fue bautizado, pero se ha apartado del camino del Señor y necesita reconciliarse con Él en esta hora. Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil, me aparté. Necesito volver a los caminos del Señor. Quisieras levantar tu mano en esta hora y decir: ora por mí, yo quiero volver al redil. Amén, que el Señor te bendiga. Amén, también a ti, que el Señor te bendiga. ¿Hay alguien más? Vergüenza, levanta la mano. Cristo dijo: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Pero el que delante de los hombres me confiesa, yo confesaré su nombre delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Hay alguien más aquí que necesita reconciliarse? Amén, el Señor te bendiga a ti. Alabado sea su nombre. Vamos a pedirle al Señor que selle estas decisiones para vida eterna. Todos aquellos que tengan un ser querido que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, acérquense aquí adelante en representación de ese ser querido para pedirle al Señor que rompa las cadenas de las tinieblas, del error, de la mentira, de la tradición, de la idolatría y les dé la libertad plena en Cristo Jesús. Vamos a orar por nuestros seres queridos inconversos. Vamos a pedir que el Señor los saque de Babilonia. También vamos a orar por las almas que quieren reconciliarse con el Señor en esta hora. Acérquense, vamos a orar. Vengan lo más que puedan hacia adelante, así los demás que vienen acercándose pueden venir hasta aquí al frente también. Si hay alguien que tiene una necesidad muy grande en esta hora, a quien el Espíritu Santo lo trajo aquí para que reciba ya sea sanidad, liberación, paz en su vida, para que el Señor le ayude a resolver esa crisis por la cual está pasando. Si hay alguien aquí que necesita oración en forma especial, le vamos a pedir al Señor Jesús que ministre a cada corazón en esta hora y que Él pueda llenar el vacío de tu corazón. Si tú tienes un pedido especial, acércate, ven, vamos a orar por ti también. No importa cuál sea tu pedido, el Señor lo conoce. Acércate y vamos a pedirle con fe. La Biblia dice: pero el que pida con fe, no dudando nada. No crea que el que dude recibirá algo de parte del Señor. Ven, pídele con fe y el Señor va a hacer el milagro en tu vida en esta hora. Leo, you have to come up front. ¿No llega el cable? Ok. Vamos a inclinar el rostro para pedirle al Espíritu Santo. Y si tú quieres arrodillarte allí donde estás, hazlo. Si quieres elevar tus manos al cielo para recibir lo que el Señor te promete, hazlo. Como el Señor te indique en tu corazón, así hazlo en esta hora. Pero pídele con fe. Vamos a pedir que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos llene de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis ¿qué? Testigos. El Señor quiere que salgas de aquí hecho un testigo para compartir con otros. Padre Santo, en esta hora venimos a presentar delante de ti a tu pueblo escogido. Tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Nos has dado la luz de tu palabra, de tu verdad, de tu santa ley. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir de toda palabra que sale de la boca del Señor. En forma especial te pido, por cada alma que ha pasado aquí adelante, hay algunos que tienen necesidades muy grandes. Hay alguien aquí que necesita que tú pongas tu mano sanadora y le recuperes la salud. Para ti no hay nada imposible. Hay otro Señor aquí que está luchando con una esclavitud en su vida. Hay algo que lo tiene atado a este mundo, cadenas que lo tienen atado al pecado, a algún vicio. Señor, dales la libertad en esta hora. Hay alguien aquí, Señor, que necesita reconciliarse contigo, renovar su fe, comenzar un nuevo camino porque te ha fallado. Oh Señor, estas almas que han venido para reconciliarse contigo, recíbelas. Tú dices que el que a ti viene tú no lo echas fuera. Sana sus heridas, suavízalas con el aceite de tu Espíritu Santo y que salgan de aquí sabiendo que tú los has perdonado, que tú los has limpiado,
que tú has extendido tu brazo para renovarlos nuevamente. También, Señor, te pedimos por nuestros seres queridos que aún no se han entregado a ti. Oh Señor, anhelamos verlos un día en el reino de los cielos. Tú dices que ningún fornicario, ningún idólatra, ningún maldiciente, ningún borracho, ningún estafador, ningún mentiroso tendrá su parte en la ciudad de Dios. No tendrá parte en el reino de los cielos. Y Señor, nosotros tenemos seres queridos que necesitan liberación, que necesitan conocer a Jesús. Úsanos como instrumentos en tus manos para traerlos a tus pies. Tráelos a ti, Señor, antes que sea demasiado tarde. Sella este mensaje en nuestros corazones y danos el valor para proclamarlo, para vivirlo y ponerlo por obra. Bendice a cada persona que a través de la pantalla se ha unido a nosotros, que tu mensaje haga impacto también en su vida y que las decisiones que están tomando puedan dar fruto para vida eterna, que puedan estar preparados para el reino de los cielos. Despídenos con tu bendición, lo agradecemos y lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en ese nombre que es el único que merece ser alabado y glorificado en esta hora, en ese nombre todopoderoso, ese nombre ante el cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria y la honra, el poder, el imperio ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.